Hola Santiago, hola Chile. Hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 15 grados la temperatura actual, 27 la máxima que se espera para hoy. Por fin llegó el calor, podríamos decir, porque era medio raro esto de los días tan fríos. Claro. Ahora nos vamos a quejar del calor. No, yo no me quejo nunca. No me quejo nunca. No, chileno. No, por favor. 21 la máxima en Arica, 19 la máxima en Puerto Montt y en Temuco 26 en la máxima. ¿Qué más quieren saber? En Rancagua 26 la máxima. Bueno, donde tiene la casa Don Escalona, Viña del Mar, 23 la máxima. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Camilo Escalona, ¿cómo está? Muy buenos días. Jorge Correa Sutil, buen día. Muy buenos días. Y Pedro Pablo Errázuriz, ¿cómo le va? Muy buenos días. Acá está Evópoli, la democracia cristiana, el socialismo representado de alguna manera, ¿no? ¿Cómo que de alguna manera? ¿No? Totalmente. Es que a veces son díscolos. De una manera reguleque, dijo. Yo leí los labios. De buena manera. Reguleque. De buena manera. Porque son díscolos a veces, díscolos del partido. ¿Ah? Por ejemplo, Jorge Correa Sutil suele ser díscolo de la DC. Ya. El que se porta muy bien es Pedro Pablo Errázuriz, vicepresidente de Evópoli, porque es nuevo. Porque el partido, es el partido. No ha contribuido suficiente disidencia. Claro, todavía no se notan No, pero tenemos un tema bien entretenido a propósito del Chile Vamos y la discusión interna que tuvimos tratando de ponernos de acuerdo. Bien interesante. ¿Cuál es el cuando nosotros preparamos los centros de estudio un documento para tener referencias mínimas y entramos en la discusión sobre la diversidad y tuvimos problemas. Y yo lo encuentro muy positivo porque... que problemas. Pero lo lindo de eso... Kilómetro de distancia entre ustedes y la UDI. Pero eso es bueno porque muestra que puede ser coalición, si no es partido único esto. Hay diferencias, hay visiones distintas, peleamos por la prensa, cosa que nos caracteriza, pero después logramos encontrar acuerdos y mostramos una discusión y la capacidad de reaccionar frente a esa discusión, que yo creo que es novedoso, que es lo más novedoso de la discusión. Bueno. La mayor parte de las veces hace lo que la UDI dice, sí. Bueno, por eso, eso es lo valioso. Esta vez fuimos mucho más amplios y logramos, siendo desde una posición en Evópolis por la diversidad, y yo creo que llegamos a un buen acuerdo. Estoy bien contento del proceso completo por la discusión y el resultado. Pasado el aviso de Evópoli y de Chile Vamos, sí señor Correa Sutil, ¿puede correrse un poquito a la derecha? No, en realidad no puede. Más a la derecha no puede. Bueno, hoy día quizás sí, fácil. A ver. Cecilia, ayer hizo declaraciones el expresidente Lagos. Probablemente vamos a querer discutir porque dijo de nuevo que estaba muy viejo para ser candidato. Pero además dijo que en América Latina los gobiernos tenían un silencio estruendoso a propósito de la ya muy larga encarcelamiento por razones políticas de Leopoldo López. El gobierno contestó, y yo creo que contestó muy mal. Y dijo que la política exterior de Chile la dirigía el presidente de la República con el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual evidentemente es cierto. Pero ha habido un silencio demasiado largo por un encarcelado políticamente, el gobierno y muchos dentro del gobierno, y muchos dentro de esta coalición. Vivimos la solidaridad internacional, vivimos la capacidad de reacción de los gobiernos de otros países y sabemos lo que aquello significó cuando en Chile se violaban los derechos humanos. Yo creo que no hay explicación todavía para el continuo silencio de muchos gobiernos latinoamericanos respecto del encarcelamiento injusto de Leopoldo López. Quizá porque el gobierno de Venezuela cuesta verlo como la dictadura de Pinochet, hacer un paralelo, ¿no? Mira, yo... Camilo Escalón. Quiero matizar lo que dice Jorge Correa. Pienso que el gobierno que efectivamente conduce la política exterior está en una situación compleja desde el punto de vista de nuestro entorno vecinal. No estamos, creo yo, atravesando por un buen periodo, ¿no? Con los problemas con Perú, con Bolivia, incluso lo que conversamos hace 15 días atrás relativo a Argentina, por el tema de aguas en el sur. Entiendo yo ese énfasis, ¿no? Que los problemas tienen que ser canalizados
a través de una orientación única que da el gobierno a través de la Cancillería por el mandato de la Presidencia de la República. Sin embargo, comparto lo de Lagos en su contenido, ¿no? Ninguna persona puede estar presa por sus ideas. En el contenido hago mía las palabras del expresidente Lagos. Yo comparto plenamente lo que dice Jorge, o sea, definitivamente es inaceptable la situación en Venezuela. Venezuela por eso y por muchas cosas más, pero que nosotros, teniendo un aprendizaje tan duro respecto al tema de los derechos humanos, quedar silencioso, y sobre todo con un gobierno de la nueva mayoría que lo sintió en carne propia de forma tan brutal, lo encuentro muy grave. Encuentro que es un doble estándar que es difícil de aceptar. Ahora bien, bueno, yo lo que observo en esto es que la crítica que hizo el vocero Marcelo Díaz al hecho de que el expresidente Lagos interviniera, me parece que es una sobrereacción en el siguiente sentido. Este es un tema de debate público. O sea que debiese haber la más plena posibilidad de expresarse sin temor a ningún tipo de críticas, porque este es un tema de conciencia, es un tema en que las personas que se sienten en la obligación de opinar tienen plena validez para hacerlo. Ahora, será también, a veces se nos olvidan esos temas en la agenda pública porque hay tanta noticia nacional que queda un poco en segundo lugar. Ahora, el canciller ha dicho algo respecto a lo que dijo justamente el expresidente Lagos. Con Leopoldo López, los expresidentes hemos sido claros en denunciar lo que pasa. Dijo Lagos, ¿no es cierto? Es hora de que lo hagan los demás. Y consultado sobre esto, el canciller Muñoz dijo que tiene el mayor respeto por los dichos de Lagos y no las sentimos como presión de ninguna manera, sino que como la expresión genuina de un ex jefe de Estado. Consultado sobre si va a haber una declaración más contundente del gobierno sobre esta situación en Venezuela, el canciller respondió: yo no puedo decir si va a haber o no va a haber declaraciones, y la diplomacia es el arte de trasladar mensajes, a veces públicamente, otras veces de manera reservada, y por tanto no me voy a referir a cuestiones hipotéticas respecto de lo que podría pasar. La posición de Chile se ha expresado antes y es conocida. Es lo que respondió el canciller ante los dichos de Lagos. Solo precisar que me claro, refería a una mala reacción en la reacción que tuvo el vocero de gobierno, que, como dice Camilo, ante una crítica de un expresidente que en nada estaba confrontando o diría yo, apurando al gobierno, salió a responder aquello. Bueno, y ojalá el gobierno esté tomando las medidas. Yo no digo que tengan que ser todas públicas, pero ojalá sean lo más significativas y lo más eficaces posible. A propósito de Ricardo Lagos, ya vamos a ir a la colusión. No se preocupen que vamos a hablar de colusión, vamos a hablar del registro civil, vamos a hablar del Milico Gate, podemos hablar de muchas cosas, de los dichos de y también Piñera. Un poquito de la elección en Argentina. Yo creo que hay una tendencia latinoamericana atractiva. La situación de Ecuador, de Venezuela tan dura, la de Brasil dura. Yo creo que tenemos un futuro interesante en Latinoamérica. Bueno, no sé si vamos a alcanzar ahora todo, falta todavía para la segunda vuelta en Argentina, pero bueno. Pero el cambio fue interesante, hay que reconocerlo, por lo menos de la perspectiva de algunos de nosotros. ¿Usted no estuvo en el primer café desde que ganó la... Yo no estuve, no me invitaron. No, si lo recontra comentamos. No me quisieron ver contento. No, esta sorpresa de Macri, las posibilidades que sea el próximo presidente ha sido harto comentado, sí, ya. Camilo Escalona estaba diciendo algo respecto a Ricardo Lagos. Sí. Sobre, en esa misma entrevista al diario El País, volvió a reiterar lo que tantas veces ha dicho acá en Chile también, cuando se le pregunta si va a ser candidato, y él dice, no, ya estoy muy viejo, yo ya fui presidente, en fin. Pero Camilo Escalona, estábamos comentando, y dice, yo creo que sí va a ser presidente. Y lo relaciona con el tema colusión, mate. ¿Por qué? Bueno, yo observo... Está buena esa cuña que nos dio Camilo Escalona fuera de micrófono. A ver. Yo soy un observador de la situación política, un observador cercano, ¿no?
Que académico. Y sensato, dice. Es que hace clase de ciencia política. Dale nomás, Camilo. Y como tal observador, puedo constatar que para el 2017 tenemos un severo problema de liderazgo. Hay mucha gente que dice, ¿cómo no surgen el liderazgo nuevo? No, si no es cosa que no hay que de inventar. Estos tienen que surgir. Es un fenómeno que es independiente de los deseos, ¿no? Y yo creo que Lagos lo que quiere evitar con estas declaraciones es verse formando parte de lo que a veces en Chile se llama el chaqueteo, que yo llamo el canibalismo político, que es una guerrilla durante 2 años que lo único y exclusivamente que tiende es a destruir a las personas. Se quiere salir de ese escenario, lo que no quiere decir que no vaya a ser candidato. Y yo creo que, por eso lo vinculo con el problema del liderazgo, lo que ocurre con la derecha. El tema de la colusión lo voy a tratar desde el punto de vista político, después del punto de vista de la colusión en sí mismo. Yo creo que el problema de la colusión tiene para la derecha un resultado tremendo. Tremendo. Durante 25 años, de mi punto de vista, durante 25 años, la cabeza intelectual de la derecha ha sido Eleuterio Mati. Eso es de mi punto de vista, ¿no? Y hoy la derecha ha quedado sin su liderazgo intelectual. No digo político, digo intelectual. De donde surgió durante 25 años la conducción estratégica de la derecha fue del CEP liderado por Eleuterio Mati. Como se ha generado un vacío, como el problema va a seguir profundizándose, este problema no se va a resolver en cosa de días, porque es demasiado grave, afecta a la médula de las convicciones de la derecha. No afecta un dedo, no afecta una uña, no afecta una pestaña ni una ceja, afecta a la médula del cuerpo biológico de la derecha chilena. Creo que ese fenómeno del liderazgo se va a acentuar. Y en consecuencia, para el 2017, creo yo, que la necesidad que el país tenga de contar con un liderazgo confiable y creíble va a acentuar decisivamente las posibilidades de Ricardo Lagos Escobar. Dicho de otra manera, en mi opinión, la declaración del Lagos hay que verla solo como un problema puntual, del punto de vista de no verse involucrado en una refriega prematura, pero del punto de vista de las opciones, de mi punto de vista la ausencia de Mate fortalece la alternativa que pueda representar Lagos el 2017. Es más, dijo, yo creo que Lagos va a ser presidente. Con lo que pasó con Mate, Lagos seguro va a ser presidente. Yo pienso que ante la ausencia de un liderazgo como el debate de un liderazgo intelectual, vuelvo a insistir, sí, como el que Mate representó a la derecha durante 25 años, yo me convenzo que lo más probable es que quien esté jugando en marzo del 2018 sea Ricardo Lagos. ¿Porque la derecha va a estar en el suelo o porque la derecha va a terminar apoyando a Lagos? Eso iba a preguntar. Camilo Escalona. Por un problema de liderazgo. Porque si miramos para atrás, la elección presidencial más difícil que tuvo la derecha, que fue la reciente, que tuvo 3 candidaturas presidenciales en 3 meses, Golborne, Longueira y Matei, con el liderazgo más fuerte que pudo haber tenido la ex Concertación, luego transformada en nueva mayoría, que no es lo mismo, pero que de alguna manera está presente necesariamente la nueva mayoría. Con una figura que en ese momento tenía un caudal de respaldo que ninguna otra tuvo antes, que sacó el 62%. Aún en esas condiciones, la derecha tuvo 38%. O sea, del punto de vista de los grandes liderazgos nacionales, la potencia que irradian las figuras de cada coalición política es determinante. Y yo creo que de ese punto de vista la fuerza que proyecta Ricardo Lagos se va a acentuar. Camilo Escalona es la primera persona que escucho que hace ese análisis sobre el liderazgo intelectual de Mate en la derecha y por de ahí lo gravísimo y la hecatombe que puede significar esto en esa coalición o en ese foco, ese lugar político. Ha costado un poco que ¿cómo se puede decir? Se dimensione lo que ha significado esto de la colusión de la CMPC. Yo comparto que se necesita un liderazgo fuerte y en eso creo que Lagos es un muy buen candidato. Yo creo que Piñera es un muy buen candidato, fiscal nacional económica
lo puso el gobierno Piñera. Yo creo que por fin tenemos un fiscal nacional económico haciendo el trabajo pero muy bien. Hace lo que Piñera no quiere, pues si es cosa de ver las declaraciones que ha hecho Piñera en relación a este tema. No, claramente es lo que quiere. Yo estuve en una conversación privada respecto de cómo fue el nombramiento de Felipe Irarrázaval. ¿Es la primera vez que hay un fiscal nacional económico decente? No, pero lejos del mejor trabajo. Esto de la corrupción... Es que eso se podría haber entendido. Yo dije que claramente aquí hubo un fiscal nacional económico de excelencia. Felipe Irarrázaval ¿sí? Me dijo en una oportunidad si yo entendía por qué él era abogado, y dije, porque te gustan las leyes, y me dijo, no, porque tuve un pésimo profesor de prueba de aptitud académica de matemáticas, que fui yo, así que lo conozco muy de cerca, la verdad. Pero cuando se discutió sobre los focos, Felipe dijo, bueno, hay temas que yo quiero de oficio estudiar a fondo, que sabemos que existen dificultades. Este tema de la colusión, del abuso de posición de dominio, es una cosa mucho más impregnada en la sociedad en Chile de lo que creemos, y no solo en las empresas, sino que, por ejemplo, ¿por qué no quieren recibir los doctores a los doctores cubanos? Eso es posición de dominio, es abuso de posición de dominio, exactamente lo mismo. Yo creo que hay que transformar la cultura, y en ese sentido este es un golpe duro pero muy sano para Chile, y por lo mismo el esfuerzo que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera van en la misma dirección, y creo que es un candidato también muy potente para estas próximas elecciones. Si no lo dice usted, ¿quién pues? Pero pero hay que valorar lo de Irarrázaval. Sí, lo de Irarrázaval hay que valorar, por supuesto, pero Piñera no ha ayudado nada en esta las materia. Declaraciones de Sebastián Piñera y de Carlos Larraín, el expresidente de Renovación Nacional, que hoy vuelve a escribir en el Mercurio una carta. Sí, Jorge Correa. Me gustaría ir en un minuto más a la cosa de la colusión de farmacias y a la modificación de la ley y a la discusión inmediata que ha puesto el gobierno, que la veo con una enorme preocupación, pero yo me quedaría un ratito en el análisis de Camilo, porque me parece que es un análisis muy agudo, y pronostica al próximo presidente de Chile y da las razones por las cuales, y Camilo suele leer la política bien. Yo creo que exagera, y probablemente él mismo aceptaría que exagera su punto al decir que Eleodoro Mateo ha sido el líder intelectual de la derecha. Yo creo que en la derecha hay muchos liderazgos intelectuales, hay poco liderazgo político, pero hay muchos liderazgos intelectuales. El Mercurio sin duda es uno de ellos, y me parece a mí que el Opus Dei y el gremialismo y la UDI tienen otros liderazgos intelectuales. Pero qué duda cabe que Eleodoro Mate era desde una mirada más de una derecha más modernizadora, más liberal, y a través del CEP, que es una entidad que convoca mucho, digamos, y convoca muy pluralmente. Y sobre todo porque era como el ejemplo del empresario que criticaba las malas prácticas de los empresarios y que se suponía que no las practicaba. La papelera es una institución en Chile que para la derecha es muy querida, es muy cercana. Y días antes a la presidenta, ¿qué le dijo ahí? Y días antes habló de esta cuestión. Entonces es un golpe, yo comparto con él que es un golpe muy, muy fuerte hacia la defensa del modelo capitalista. En ese sentido, a mí me parece que el gran perdedor de este escenario es Piñera. A mí me parece que Piñera queda muy derrotado en su capacidad de ser candidato, y yo creo que por eso no se equivoca al salir haciendo una declaración populista y torpe, creo, a mi juicio, como la que hizo atacando, diciendo que Ricardo Lagos había terminado con las penas en la colusión. Ya comentaremos de eso, pero creo que él se sabe el gran perdedor, porque es el representante de los empresarios que intentan volver a la política. A mí me parece que el ganador por el lado de la derecha es probablemente Osandón, que tiene un discurso más populista, y tiendo a concordar con Camilo Escalona, pero todavía no termino de entender en su análisis, porque yo no creo que ni Piñera ni Osandón se vayan a retirar de la carrera política por lo que ha ocurrido, y por lo tanto los dos van a competir probablemente en una primaria por la derecha. Entonces, ¿por qué él ve que se favorece a Lagos? Él se imagina a la derecha votando por Lagos como último recurso y traicionando
a su propio candidato, que sería, creo yo, Sandón. Pero recordemos que Lagos era, siempre se dice que era amado por los empresarios. Bueno, pero eso le pregunto a Camilo. Políticamente claro. los empresarios le van a poner fichas a Lagos. ¿Ese es tu pronóstico? Estos fenómenos políticos son contradictorios. Yo creo que en el corto plazo Piñera gana, es solo en el corto plazo. Porque a mí no me cae ninguna duda hoy que el candidato va a ser Piñera. Sin embargo, la derecha no puede gobernar el país después de los demás. No está en condiciones de hacerlo. La derecha, como proyecto político, por una razón muy simple, porque traicionó su propio proyecto, renegó de su propia visión de sociedad, con la conducta de Mate y la colusión. El país va a necesitar, eso sí que no lo comparto, el país va a necesitar otro liderazgo nacional. Después de la colusión, mi conclusión política, esto, lo electoral es otra cosa, que los publicistas hagan buenos gráficos y la música sea bonita y las campañas se hagan como corresponde. Pero del punto de vista político, mi conclusión, porque yo no soy no soy publicista, del punto de vista político, mi conclusión es que el único liderazgo confiable que puede tener Chile del 2017 en adelante, el único liderazgo confiable después de la colusión, es un liderazgo que surja desde la nueva mayoría. Y dentro de la nueva mayoría, y ese liderazgo necesita darle al país seguridad. Y el Lago se reúne en esas condiciones. Definitivamente no comparto eso. Permítame un detalle más. Y Marco, un detalle más. Sobre lo de Piñera, sobre lo de Mate. Había otro líder intelectual que tenía la derecha en Chile. Hubo otro. Se llamó Jaime Guzmán. Pero ya en la segunda mitad de los 80, 87, 88, 89, 90, había una tensión. ¿Por qué razón? Porque Guzmán tenía una mirada de sociedad totalitaria, dogmática. Y el CEP, con el liderazgo intelectual de Mate, fue capaz de entender que Pinochet no podía seguir gobernando el país. Fueron los que entendieron que tenía que haber una salida democrática. Los apoyaron, sí, en la defensa de los enclaves autoritarios, porque no se podían deshacer de él de un día para otro. La derecha económica estaba demasiado asociada a Pinochet. Pero ya supieron comprender que del 89 para adelante no podían seguir gobernando con Pinochet. A diferencia de Guzmán, que siempre fue dogmático, hasta el final. Y de ahí entonces el liderazgo intelectual se traspasó a Mate. Claro. Yo creo que definitivamente se necesitan liderazgos fuertes, y por eso Lagos mucho antes que Marco Enrique o Minami. Eso te iba a preguntar, por Marco Enrique sin ninguna Minami. duda. Y por la derecha, Piñera por encima de Sandón, me parece a mí hoy día, porque entre otras cosas, la comparación entre la gestión de este gobierno y la gestión del gobierno de él, que eso va a ser muy fuerte. Hoy día, una cosa que nosotros abordamos poco porque miramos mucho más la sociedad desde el punto de vista político que desde el punto de vista de la gestión, pero lo mal que están haciéndose las cosas en el área, por ejemplo, de la salud, la situación de los hospitales, la deuda hospitalaria, el tema del registro civil, es tan grave la situación, va a ser tan duro el impacto en las personas en el día a día, que al final van a mirar a un líder fuerte, pero también a un líder que sepa hacer el trabajo bien. Y en eso yo creo que la diferencia que marca el gobierno del presidente Piñera respecto de la situación de hoy día va a ser tan fuerte, pero si que hay mucho espacio. Hizo un hospital y dejó una pura placa, Pedro Pablo, no, por favor. yo no estoy diciendo eso. O sea, ¿de qué capacidad de gestión hablamos? Hoy día la deuda a las pymes de los hospitales son más de 400 millones de dólares, más de 5 hospitales no construidos en deuda, que el gobierno le debe a las pymes. Eso es gravísimo y no es histórico, porque el presidente Piñera logró bajar eso dramáticamente. Además, la gestión misma, me han tocado tres casos de personas que son internados, incluso en 2 casos de ellos en urgencia, están 10 días en urgencia y no les pasa nada porque no están los sistemas para hacer las mediciones de los índices de salud. Es increíble, o sea, de verdad. No, problema de salud podemos tener 800.000 ejemplos históricamente. No. Hoy día la situación, siempre ha sido difícil, pero hoy día
Y eso es lo que sienten las Y personas. ni hablemos de los precios de los remedios, que ahora por fin, gracias a una idea, que una comisión va a investigar el tema de los precios de los remedios, por ejemplo. Objetivamente, a pesar de que es cierto que hay siempre dificultades, objetivamente el impacto en las personas hoy día es muy grande, muy, muy negativo. Entonces, eso da una plataforma consistente para una persona que lo hizo mejor. Y en eso creo que tenemos un candidato atractivo también, y yo estoy de acuerdo con liderazgo fuerte, eso creo que es fundamental. Pero yo pienso que Piñera tenía una posibilidad, pero la perdió. ¿Con esto? Al ponerse a defender a Ruiz Tagle. ¿Cómo se llama? Ruiz, sí. El que fue ministro de Deportes. Sí. Gabriel Ruiz Tagle. Gabriel Ruiz Tagle. Que ya... Sí. En vez de condenar la colusión, apadrinó a uno de los complicados. O sea, eso no es resistible. Ahora, yo creo que condena la colusión definitivamente. No. O sea, una cosa es cómo uno reacciona frente a un amigo, y otro es que la condena a la colusión es clarísima. Aquí se atropelló el bien común, de manera que el tema de la amistad no puede ser el parámetro para tomar posición. Estoy de acuerdo. Si yo digo lo mismo que le pasó en el caso Penta, él condena los hechos, otra cosa es que reconoce a sus amigos, no hace... Hay un tema que me gustaría después entrar a propósito de esto, que creo que es bien interesante, la reacción de nosotros respecto de los pecadores. Yo quiero decir que Piñera le veo pocas posibilidades, precisamente porque está en todas estas vueltas, porque es amigo de todos los que están en estas vueltas, ¿te fijas? Porque está de alguna manera, cuando Camilo dice la derecha no puede gobernar porque traicionó su propio proyecto, Piñera forma parte... en el imaginario, no quiero decir que él mismo, pero a lo mejor él mismo, ahí se están investigando cosas, pero forma parte en el imaginario de aquellos que le hacen trampa al sistema que dicen defender. Cecilia, ¿me dejas decir una cosa? Yo quisiera tratar de poner un punto, porque me parece bien importante en esta discusión que vamos a tener, y es tratar de convencer de que desconfiemos de todos aquellos que hacen gárgaras condenando las colusiones, pidiendo discusiones inmediatas, las penas del infierno, etcétera. Aquí se hicieron alabanzas a Felipe Irarrázaval. Yo quiero sumarme a esas alabanzas a Felipe Irarrázaval porque creo que lo ha hecho de verdad muy bien. Pero no se trata solo de Felipe Irarrázaval, se trata de que tenemos una buena legislación. Se trata de que por fin tenemos una buena legislación, que en vez de hacer populismo penal, establece formas eficaces de perseguir y de detectar la colusión. Y vamos a derecho, creo yo, a matar esa buena institucionalidad que tenemos. Si no somos capaces de mantener la delación compensada, obviamente que tenemos que subir las penas, tenemos que subir las multas, tenemos que vincularlas con el beneficio causado, y tiene que ser el doble o el triple del beneficio causado. En eso, ¿qué duda cabe? Pero si tú terminas con la delación compensada, vas a hacer gárgara, vas a hacer legislación para la galería, y vamos a seguir teniendo mucha colusión sin posibilidad de capturarla. Segundo, si estableces penas para aquellos que no se denuncian, tienes un problema que resolver y que no se resuelve en una discusión inmediata. Es irresponsable ponerle discusión inmediata a esta cuestión. El problema radica en que tú tienes dos agencias entonces investigando. La Fiscalía Nacional Económica, que funciona bien en estas materias, y el Ministerio Público, que constitucionalmente es el único que puede perseguir e investigar los delitos. Y por lo tanto vas a tener dos agencias del Estado haciendo investigación, y eso en todas partes del mundo crea un enredo del cual tú no sales fácilmente. Puedes salir, pero no sale fácilmente, porque una agencia estatal no puede decir que Pedro es inocente y la otra que Pedro es culpable. Tú tampoco puedes sancionar dos veces por un mismo ilícito. Eso está constitucionalmente protegido. Por lo tanto, tienes muchas dificultades en agencia investigativa, en el tipo de sanción, en las garantías que tienes que dar en la investigación. En la investigación penal tienes que dar mucho más garantías. Entonces, tenemos un sistema funcionando, por fin, un sistema que es capaz de pescar a los peces gordos, y vamos a ir en discusiones inmediatas con un conjunto de personas que está pidiendo las penas del infierno y el fin de la delación compensada, a arriesgar aquello que nos ha permitido ir limpiando el mercado de estos coludidos. Pero el propio Ricardo Lagos Escobar dijo que si se terminó con las penas de cárcel es porque no tenían los votos suficientes en el Congreso en aquel momento, y que eso es lo que se logró. Yo creo que está recordando mal Lagos, porque yo era diputado en ese tiempo, había regresado al Congreso Nacional después de estar 4 años fuera, representaba un gran distrito, el de Lota y Arauco,
en ese entonces. Bueno. ¿Y cuál va a representar ahora? No. Sí, porque se viene la candidatura. No, yo feliz, lo único que lo voy a perder como panelista, pero bueno. No, pero lo que quiero decir es que efectivamente aquí hubo un error. Primero hay que constatar un error. Pero no fue parte de las leyes de probidad. El acuerdo del 2003. Este fue parte de la agenda de crecimiento que negoció el entonces ministro de Hacienda, don Nicolás Izaguirre. Así fue. Ya, pero esa es la explicación que han dado. Porque yo ante las quejas, por Camilo, ejemplo, de la diputada Camila Vallejo. El error fue que excluir la pena de cárcel. Si no es un error tan manifiesto, Camilo Escalona, es un problema muy complejo ponerle pena de cárcel. El error puede haber sido poner multas muy bajas. En eso estamos de acuerdo. Pero suponer... Las multas son irrisorias. Pero suponer... no son irrisorias, pero son muy bajas. Muchísimo menos de lo que ganaron con la Porque corrupción. no son proporcionales, porque debiera ser 1,5, 2 o 3 veces lo que ganaron. Pero Camilo Escalona, y la multa social ha sido... la incorporación de la sanción penal tiene muchas complejidades muy difíciles de resolver y no se van a resolver en una discusión inmediata. A mí me parece irresponsable y populista lo que se está haciendo al poner una discusión inmediata respecto de un problema muy complejo en un sistema que funciona. Que funciona con sanciones muy bajas, sí. Tengo que irme a comerciales. Pero no funciona bien, las farmacias están afectadas. No sugiere terminar con la delación compensada. No, eso no lo sugiere. Sí, pero van a salir voces, pues. Van a salir voces. ¿Cómo es posible que aquí es porque simplemente se denunció, entonces van a tratar de sancionarlo? Oigan, vamos a matar oigan, si esto no se trata de justicia, se trata de eficacia primero, antes que de que justicia. Necesitamos sistemas eficaces. Oiga, no tenemos que ir a comerciales. Está muy buena la discusión. Ahora, ¿es populista escuchar lo que la ciudadanía de alguna manera reclama? Pregunta. Segundo, ¿qué pasa con Soquimich? ¿Cómo impactó a toda la nueva mayoría? ¿Acaso no es también un golpe durísimo como lo que puede ser lo de Mate para la derecha? ¿Qué pasa con Marco Enrique Ominami? Los dichos del ministro del Interior. La CMPC que arriesga a ser excluida del nuevo índice de sostenibilidad de la Bolsa de Santiago. Además, vamos a comerciales, por favor. No acompaña a la Universidad Alberto Hurtado. China impactó al mundo con el fin de la política del hijo único. Pero ¿qué significa nacer en el siglo XXI? Esa es la pregunta que responde un equipo de expertos en desarrollo infantil en la segunda jornada de reflexión área clínica, psicología clínica en los márgenes de la modernidad que convoca la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Comerciales, seguimos con Camilo Escalona, con Pedro Pablo Errázuriz y con Jorge Correa Sutil. Hoy, disfruta y deja tu futuro en manos expertas. Compañía de seguros con futuro. Seguros de vida, APB, rentas vitalicias. Con futuro, somos CCHC. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Con Futuro te aconsejamos que simplemente disfrutes hoy y dejes tu futuro en manos expertas. Por eso, si quieres bailar, hazlo hoy. Abraza hoy. Hoy ríe. Hoy perdona. Retoma tu hobby hoy. Compañía de Seguros con Futuro. Seguros de vida, APB, rentas vitalicias. Aseguramos, protegemos lo que tú quieres. Con Futuro, somos CCHC. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Gracias a ti, muchos niños de mi barrio y de todas las comunas podrán desarrollar todo su potencial en Teletón. Porque tu aporte personal es el 70% de la meta total. De los 26.000 pacientes que fueron atendidos el 2014, más de 18.000 fueron gracias a tu aporte personal. Por eso la marca más importante es la que dejas tú. Teletón la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. En Sheraton Santiago tus sueños se hacen realidad.
Organiza con nosotros la fiesta de matrimonio perfecta y podrás acceder a múltiples beneficios exclusivos y puntos canjeables por noches gratis en más de 1.100 hoteles y resorts en todo el mundo. Consulta por las diversas alternativas que Sheraton Santiago tiene para ti, con valores desde 45.500 pesos masiva por persona. Disfruta momentos mágicos. Informaciones y reservas al teléfono 22-707-0182. Pedir un super avance en Tiendas París es igual a... tener unas super vacaciones. Cambiar la parrilla a gas por un super quincho. Recibir un super regalo para mi cumpleaños. Si tienes un sueño o proyecto que cumplir, solo tienes que pedir tus super avances en COSUD en los espacios financieros de Tiendas París y listo. Además, si prefieres, puedes pedirlo llamando al 600-373-0000. Encuentra más información en tarjetasencosud.cl. Otorgamiento sujeto a políticas crediticias vigentes y a la verificación y confirmación de los antecedentes de cada cliente. Crédito otorgado por CAT, administradora de tarjetas S.A., filial de Scotiabank Chile. Teatro UC presenta el estreno del Liceo de Niñas, de Nona Fernández, dirigida por Marcelo Leonard. Unas alumnas se ocultan en un liceo sin darse cuenta que han pasado 30 años. El tiempo es relativo y cuático. Por eso estos 5 meses se nos hicieron nada allá adentro. Del 23 de octubre al 12 de diciembre, miércoles a sábado 20-30 horas. Entradas en Teatro UC, Boletería Teatral Costanera Center y daleticket.cl. Proyecto financiado por Fondarp 2015. TeatroUC.cl. En la apertura se vive al aire libre. Este viernes, la 12ª fecha tiene pitazo de inicio. En directo, Universidad Católica San Marcos de Arica. Cruzados con todo para quedar al tope de la tabla y meterle presión a Colo-Colo. Viernes, 10 para las 7 de la tarde, al aire libre en Cooperativa. Destapemos un tarro de pinturas Color y escuchemos una cita inspiradora. Cambiamos el gris pasado por el verde futuro y cada día los niños llegan más entusiastas a las salas de clase. Francisca, profesora y ecologista. Cambiar es un acto de liberación. Pinturas Color, 0% VOC, amigable con el medio ambiente, según norma CARB. Encuéntralas en Sodimac Home Center. Color, el poder del cambio. Nuestra vida está dividida en dos hemisferios. Uno sueña el futuro y el otro planifica el camino. Pero las decisiones importantes las toman juntos. En ese instante, cuentas con los especialistas en inversiones de Sura para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Así, tus sueños notarán la diferencia entre ahorrar y ahorrar con los productos de inversión de Sura. 17 millones de clientes en Latinoamérica ya lo saben. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer. Disfruta la primavera todo el año. Nuevo Livian Primavera, limonada hierbabuena, frambuesa albahaca y fruti arándano. Te sientes bien, te sientes livian. El nuevo Next con trozos de fruta es para modelos. Operadas enteras, pero de los nervios. Sí, para modelos de mujer que prefieren un yogurt más liviano, endulzado con stevia y 100% rico. Pruébalo en sus variedades, con trozos de fruta, batido y chía. Next, para mujeres sin peso encima. Soprole, sano y rico cada día. Aprendizaje. Presente. Colaboración. Presente. Confianza. Presente. Participación. Presente. Hoy las escuelas de Chile necesitan directoras y directores que hagan la diferencia. Con tu vocación y compromiso, mejoramos nuestra educación pública. Infórmate y postula en www.directoresparachile.cl. Ministerio de Educación, Servicio Civil, Gobierno de Chile. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 17 grados. 17 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento. Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra y construyo un centro de salud para nuestra ciudad.
Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 19 minutos para las 10. 19 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café con Pedro Pablo Errázuriz de Bópoli, con Camilo Escalona, socialista, con Jorge Correa Sutil, que es demócrata cristiano. Y sutil también puede ser la diferencia, pero vale la pena aclararlo. El proyecto de ley que fortalece el sistema de libre competencia, que podría restablecer las penas de cárcel para quienes cometan delitos como la colusión, se le puso suma urgencia, pero no discusión inmediata, como dijimos hace un momento atrás. Me retracto de todo lo dicho. No, de verdad que no. Yo creo que aquí puede ir pena de sanción, de pena de cárcel, pero que hay que hacerlo con mucho cuidado porque es muy complejo juntar dos agencias. Mira el enredo que tenemos entre el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional Económica, la Fiscalía Nacional persiguiendo los delitos tributarios. Ese mismo enredo se nos puede crear aquí, por lo tanto la discusión hay que hacerla con un poquito de pausa. ¿Puedo decir algo sobre las sanciones? Pero sí, usted presentó el proyecto. No, pero otra cosa. Yo pienso que, porque ya todo el mundo está discutiendo sobre la reparación, ¿verdad? Yo creo que la reparación tiene que ser devolver los 500 millones de dólares de ganancias extras que ellos tuvieron. Y un poquito ¿Sabe lo que están pensando? Devolver esos 500 millones de dólares, no una donación de 23. No, como decía ayer. No, es una donación de 23. La donación a una institución benéfica. Eso es un chiste. No, ellos tienen que devolver a las arcas fiscales, los 500 millones de dólares de utilidades indebidas. Y un poquito más, Camilo. Pactar con la Tesorería General de la República, pactar con la Tesorería General de la República y con la Fiscalía Nacional Económica la manera en que eso se va a devolver. Pero la palabra para Pedro Pablo Errázuriz, porque la verdad no ha tenido la oportunidad de quiero aclarar defender el proyecto de la derecha. Sobre todo quiero aclarar, lo primero es que la Fiscalía Nacional Económica está trabajando muy bien y que está la discusión del monto de las multas y si es pena de cárcel o no. Me parece que es un tema relevante, pero con cuidado porque tenemos una institución funcionando bien. Y además la pena más grave para la farmacia y para también ahora el caso del papel es la sanción de la ciudadanía. Es muy duro para las empresas esta sanción y yo comparto que el costo para la empresa tiene que ser algo mayor que el beneficio. Cualquiera haya sido el beneficio, en mi opinión, no para el Estado, sino que para los mismos consumidores. A mí me gustaría más que hubiera algún mecanismo mediante el cual el precio del producto hacia adelante se reduzca en un monto tal que devuelva la plata que los mismos usuarios pagaron de más. No me parece tan difícil, de hecho. Y me parece que lo que hay que hacer es una estimación justa con una organización independiente que permita estimar el sobreingreso. Y eso ojalá se traduzca en menores costos hacia adelante. Pero respecto, usted quería hablar algo sobre... No, a mí me importa sobre la Fiscalía Nacional Económica, yo quiero decir algo sobre Piñera. Yo creo sobre la sociedad. A mí me preocupa esta hiperreacción en contra de los malos, todos mirando de la platea. Me parece que falta una cantidad de espejos en la ciudad muy grande. Yo creo que la gente no se está mirando. Me parece que si la Iglesia tuviese que enfatizar algo hoy día con fuerza, debería ser cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, cuando le traen la mujer adúltera y le empiezan a decir que le va a tirar piedra y matar a piedrazos, y él le dice, el que tenga libre de pecado, y lo digo no porque no esté tratando de minimizar lo malísimo de la colusión, eso es gravísimo, pero me preocupa esta cultura que tenemos hoy día de que miro desde la platea, evado en el Transantiago, me muero la risa, pido que me cobren sin boleta y me evito los impuestos, Pedro, hago colusión a los doctores con los doctores cubanos. Creo que tenemos hoy día una sociedad súper buena para criticar las fallas del otro sin mirar su propia realidad, y lo encuentro grave como comunidad. La misma discusión se dio cuando estalló el caso Penta, Sokimich y todo lo demás, pero también es cierto que no podemos comparar a ciudadanos con gente que tiene una posición de poder enorme, ¿no? Y muchísimos más,
o sea, es lo que se decía en ese momento, en las reflexiones, o sea, es lo mismo. Bueno, en fin, pero es una reflexión para todos que les queda dando. Se ha demostrado a lo largo de todos que todos cometen errores y errores muy graves. O sea, los problemas de Soquimich, los problemas de Vamos a lo de Soquimich. Todos, y por lo tanto, yo creo que hay que ser duro, y por eso me gusta el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica, pero también hay que ser sensato desde el cargo de cada uno. Ya, nos va quedando poco tiempo. Soquimich no pulveriza la posibilidad de que la nueva mayoría vuelva al gobierno. Las próximas elecciones. Le pregunto a estos dos señores de la nueva mayoría. Camilo Escalona. Yo creo que ha debilitado fuertemente el sistema político en su conjunto y también a las fuerzas de la nueva mayoría. Sí, bueno, pero ha sido un golpe muy duro. ¿Por qué menos duro que lo de Mate para la derecha? Menos duro por una razón muy simple, porque el proyecto de la derecha, del punto de vista ideológico, está sostenido sobre la idea de la competencia. Y eso es lo que se niega con la colusión. Se genera un tipo de mecanismo económico en el cual desaparece el libre mercado. Existe el control de la economía por parte de los monopolios o los oligopolios, es decir, es la negación del proyecto político de la derecha. Ahora, yo no voy a desconocer que sin que la Fiscalía Nacional Económica hubiese descubierto a través del mecanismo de la delación compensada, del que fuera, este fenómeno de la colusión, las elecciones del año 2017 hubiesen sido total y completamente inciertas. Por eso que yo sostengo que el escándalo de la colusión significa una inflexión en la situación del país. Yo voy a discrepar de Camilo Escalona. Yo creo que las comparaciones son siempre muy injustas, pero yo tiendo a compartir con él que esto es un huracán para la derecha, pero a mí me parece que el caso de SQM es también un huracán para la nueva mayoría, Camilo Escalona, porque así como la derecha ha traicionado su propio proyecto de la competencia política, la nueva mayoría lo que había prometido era la capacidad de controlar el mercado. Era la capacidad de que, como en la política éramos todos iguales, y la política era independiente del dinero, éramos capaces desde la política de controlar los abusos que se producían y las desigualdades, los abusos y las desigualdades que naturalmente se producen desde el mercado. Y a mí me parece que lo que el caso SQM muestra es que muchos políticos en la nueva mayoría estaban arrellanados en los salones del dinero y estaban capturados, estaban mansos, y por lo tanto creo que ahí hay un impacto de traición tan fuerte como el que está viviendo el vendaval de la derecha, y eso hace ¿Y eso hace? ¿Y eso hace? Y eso hace que las dos fuerzas políticas estén en el suelo. No, que lo que les quería preguntar. No es todo, para la decisión de las personas, el cómo está mi situación laboral, cómo está mi situación de seguridad, cómo está mi situación de salud, es mucho más relevante a la hora de definir. Entonces, no es suficiente, es una discusión súper crítica, sobre todo en el nivel intelectual, pero yo no entiendo mucho el INE realmente, pero la situación real de precariedad de empleo, de situación personal de inseguridad, esas cosas afectan en la decisión personal respecto de quién elijo muy fuertemente. Ahora, aclarar, alguien lo hacía el otro día, en el tema de las platas en la política, cuando las boletas ideológicamente falsas y todo lo demás, para financiar campañas es una cosa, y hacer trampa para enriquecerse personalmente es otra. Hay un matiz. Pero lo que aparece, no recuerdo quién lo decía el otro día. Al final, sin duda que es una diferencia significativa, pero lo que comienza a aparecer es que los tenían comiendo en la mano. O sea, que Meo, que aparecía como desde la izquierda cuestionando al sistema y qué sé yo, él lo tenía comiendo en la mano el empresario Ponce Lerú, cuya historia más o menos el país conoce. Entonces, ¿puedo replicar? A mí me parece que aquí había un vendaval por los dos lados. Bueno, yo conozco personas, y me incluyo a mucha honra en un conjunto de personas que la pueden revisar por el revés, por el derecho y el revés, y no tienen boleta. Y yo sostengo, a diferencia de Jorge, que el sistema político democrático se puede rehacer.
Ah, no, yo no he dicho que no se pueda rehacer, Camilo Escalona, no tenemos diferencia. No. Si creyera que se puede rehacer, estaría en mi cama, que no se puede rehacer. Claro, tratando de tomar... Oigan, pero dos apuntes a lo que dicen ustedes sobre el cuestionamiento al capitalismo, ¿no? Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, y tiene las penas más duras y más grandes para estos casos como de colusión. Pero es que es la única manera en que funciona el capitalismo, pues, muy bien regulado. Claro, pero y con sanciones muy fuertes. Y me parece muy bien, si no nos confundamos. No, quiero decir que entonces no porque un caso haya ocurrido va a cuestionar todo el sistema que no. Lo que dice Camilo es que la derecha traiciona su propio proyecto con un personaje que simbolizaba la defensa. Pero el sistema, y lo que yo digo mucho eso, y lo que yo digo, le estoy dando un salvavidas al señor Pedro Pablo Errázuriz y no lo pilla. No es suficiente la situación del Grupo Mate para afectar el proyecto político. Nosotros estamos trabajando muy activamente y como nunca, como coalición, en Chile Vamos, y eso realmente es un proceso distinto. Tienen que hacer un proyecto, se van a demorar mucho tiempo. De aquí a la próxima elección presidencial no lo van a hacer. Yo creo que todo lo contrario, tenemos buenos líderes y además hay una historia y un éxito de más de 25 años en el país que nos ha permitido marcar y mostrar por qué tiene sentido esta forma de política. Como dice un amigo mío, de aquí a la elección presidencial no alcanzan a sacar al burro del pantano. No. Eso lo vamos a ver en la elección. Yo creo que tenemos buenos corredores. Así el ministro del Interior que condena, por supuesto, la colusión papelera, pero también le responde a Sebastián Piñera por haber apuntado, como decíamos recién, a Ricardo Lagos con el tema de la de la prisión y de la pena de cárcel. Sobre todo el vocero de decir que los presidentes, en general, pero sobre todo particularmente el vocero en general, que los presidentes no pueden opinar de la contingencia, una cosa como que los deja con censura previa. A mí me parece muy bien que el expresidente Lagos opine, que el expresidente Frey opina menos, pero que opine, el expresidente Piñera que opine, me parece muy positivo, tiene mucho conocimiento. Respecto a Mate, para terminar, Sergio Mico lo recordaba el viernes pasado y va a volver a salir esto porque ya va a volver a salir, ya se está publicando de nuevo, que es lo que se descubrió o lo que sale en el libro A la sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura, donde la CMPC tuvo un rol, ¿no es cierto?, también bastante deleznable, gracias, en esos casos de violaciones de derechos humanos, y este libro establece cómo la empresa que hoy dirige Leodoro Mate, otrora, dice, funcionario del Servicio Nacional de Salud y del Laboratorio Chile, en el cual incidió para su privatización desde 1974, a menos de un año de instaurada la dictadura militar, se vio beneficiada por la promulgación del decreto Ley 701, subsidio estatal, y además tiene toda esa vinculación donde se reprimió, se mató gente en Laja, en la CMPC. Y ese es un tema que cuando salió no se hizo tanto escándalo como ahora que hay platas por medio. Entonces, ese es lo que se está tratando de levantar. Ojo, que también, además, tiene esta otra... este pasado, ¿no? La hermana mayor de Leodoro Mate, Patricia, también propietaria de CMPC, trabajó con Miguel Cast en Odeplan. Bueno, y ustedes saben todo lo que se les acusa, ¿no es cierto? Pero yo creo que hacerse eco de eso y el marido de Patricia fue uno de los creadores de El Ladrillo, manual clandestino que estableció las bases políticas. Bueno, en fin, pero quiere decir que hay el Ladrillo no fue clandestino, eso fue el documento con el cual se hizo la campaña de Jorge Alessandri en el año 70. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay un pasado que se quiere recalcar, que salió en ese libro y que fue... Pero un libro no es un juicio, así que es bien injusto hacerse mucha referencia... No es un juicio, son hechos. No son hechos, son una visión de una persona que escribe, pero las cosas hay que hacer procesos formales, existen los tribunales, existe el derecho a justicia que un libro no hace. Ahora, a mí me gustaría salirme un segundo, que me preocupa el registro civil. Aquí hay abuso de posición de dominio. Una organización que tiene, muchos de sus funcionarios no tienen el cargo de por vida, y
que está estructurado, que no tienen derecho a huelga y que tiene una capacidad de presión gigantesca en cosas en que afectan en el día a día a las personas, yo lo encuentro gravísimo. Eso es abuso de posición de dominio, y adicionalmente tenemos un gobierno que desgraciadamente no ha implementado ninguna fórmula alternativa que permitiría que la gente tuviera acceso a sus documentos, que no es tan difícil. Me sorprende que pase tanto tiempo sin solución. Claro, los turnos éticos y todo esto, no solo los sistema, turnos éticos. No, el otro, las medidas de contingencia no fueron suficientes. No es tan difícil todo esto, y se demoró mucho en partir. O sea, yo encuentro que eso es una característica que le da mucha potencia a la posibilidad de un gobierno de Sebastián Piñera. Y es que estas cosas se reaccionaba mucho mejor en la fórmula de contingencia. Si aquí una cosa grave es lo que ha pasado, y gravísimo, y yo digo, hay abuso de posición de dominio, y adicionalmente la fórmula de solución de contingencia es muy mala. Una aclaración antes, el primer reportaje sobre la masacre de Laja y la responsabilidad de la papelera lo escribió Cristóbal Alarcón en CIPER el año pasado, y está todo, testimonios y pruebas. Le costó el desafuero al diputado de RN Rosauro Martínez, y continúan otros juicios también. Eso aclarar respecto a lo que yo estaba comentando. De ahí llegar a las personas a las cuales estás haciendo mención me parece grave. No, son antecedentes respecto a los roles que han cumplido en el pasado personas vinculadas, y el dicho en la Unidad Popular, ¿verdad? ¿Esto de la papelera no? Sí, bueno, el bueno de la Unidad Popular, sí. Ya. Pero debo decir de que el desafuero del diputado Rosauro Martínez es por el caso en el Tume, el asesinato de unos militantes del MIR que se encontraban indefensos, y que entiendo el proceso dará la última palabra, fueron ejecutados, y en la investigación de la responsabilidad del diputado Martínez por su responsabilidad en esos hechos es lo que le ha significado el desafuero. Hay varios temas, ya van a ver ustedes, porque se está haciendo este reportaje, hay activos coludidos con gerentes de las papeleras, son también exoficiales que acusados de masacre, bueno, en fin, ya van a ver ustedes, yo les digo. En todo caso, Jorge Correa Sutil, volviendo al registro civil, el ministro del Interior también dijo que no descartó aplicar la Ley de Seguridad del Estado en el caso del registro civil, que cumple ya 38 días de paro. Jorge Correa Sutil, nos quedan 3 minutos. Dos cosas, a mí me gustan mucho las advertencias internas, más bien directas a los dirigentes, y no las amenazas públicas. Pero Pedro Pablo, por favor, no hagamos una novela rosa del gobierno de Piñera y su manejo del orden público, porque yo dificulto un gobierno que haya sido más torpe en esa materia, partiendo por el alza y la reducción dramática del precio del gas en Punta Arenas, sin haber previsto que iba a haber una presión ciudadana, la situación de los empleados subcontratados en el cobre, y el propio paro del registro civil que duró 30 días, a mí me parece, yo dificulto un peor manejo de los conflictos ciudadanos y el orden público que existió en ese gobierno. Ahora, gracias a Dios la decisión no la tomamos ni tú ni yo. Está por verse a lo mejor si este gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal en el paro del registro civil. Pero no hagamos de esa historia una historia ejemplar, por favor. La diferencia de gestión es muy grande. O sea, definitivamente... En manejo de orden público. Por supuesto que hay en manejo de orden público. En el impacto final a las personas la diferencia es muy grande. Y eso es cierto que hay frente y hay conflicto, y siempre ha habido, pero al final la evaluación yo creo que es muy positiva para el gobierno Piñera en comparación con el actual. Bueno, ese fue un aviso económico final de... Claro. En el caso mío ya no es aviso económico. Era un poco rosadito. Ya, oigan, nos quedó el tema, el Milico Gate, como se llama. Que eso también, con todo lo que se está investigando, hay una comisión que se ha formado en la Cámara para investigar este tema, que con platas de los fondos reservados del cobre... De la ley reservada. De la ley reservada del cobre se... hicieron, parece... Impresiona mucho lo poco y tarde que ha salido esa información. Impresiona mucho, yo no sé por qué. No, salió en un medio de comunicación que es el de Clinic, 3 reportajes van ya. Y recién fuera del Clinic no rebota. Bueno, Pedro Pablo rebotó en el primer café. Pedro Pablo Errázuriz, no,
No. No, digo en el último minuto. Aquí, hace varios días que yo lo vengo poniendo en tabla y nadie me pescaba. Ya, Pedro Pablo Errázuriz, Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. El primer café en Cooperativa fue presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado y Confuturo, Seguros de Vida, APV, Rentas Vitalicias. Conocemos a Chile. Cooperativa.